Bienvenidos. Vamos a desarrollar hoy en clase un tema que es sumamente trascendente, que es la aceptación de la herencia y la renuncia. Para lo cual, lo primero, vamos a empezar a pasar este Power, ¿sí? Allí, ahí estamos. Bueno, muy bien. Para que no moleste, esto lo vamos a colocar aquí y comienzo a desarrollar las diapositivas. En principio, ustedes saben que, primero una cuestión de mera presentación, vamos a desarrollar aceptación de la herencia, tiempo para aceptar la herencia y para renunciarla, qué tipos de aceptación conocemos y finalmente la renuncia. Lo primero es que tenemos que entender que en nuestro derecho nadie es heredero si no quiere serlo. Es decir, cuando se produce la delación, el fallecimiento de una persona, tenemos la posibilidad de aceptar la herencia, de repudiar la herencia, y tenemos un derecho más que en línea general aparece como desapercibido, ¿no es cierto? Es decir, el derecho que también tenemos de guardar silencio, el derecho de no expedirnos, que ya vamos a ver que para quien no se expide, para el silencioso, habrá la posibilidad de intimarlo para que lo haga con las consecuencias que vamos a ver. Pero lo primero que es esencial es entender que en nuestro derecho nadie es heredero si no quiere serlo, salvo una aceptación forzada que la vamos a ver en el artículo 2295. ¿Qué tiempo tenemos para aceptar o repudiar la herencia? El artículo 2286 nos dice que para aceptar la herencia tenemos que esperar a que se produzca la delación. Dice, a ver, las herencias futuras no pueden ser aceptadas ni renunciadas. Es decir, que el tiempo que tenemos para aceptar nace con el fallecimiento del causante, es decir, con la apertura de la sucesión. Nosotros sabemos que muerte, apertura y transmisión se suceden en un mismo instante sin que exista el menor intervalo de tiempo. Pero para entender esta situación es que nosotros no podremos aceptar una herencia que aún no se ha deferido, es decir, la posibilidad de aceptar o de repudiar nace con el fallecimiento del causante. La aceptación antes de que se produzca el fallecimiento del causante no cursa efecto, es nula. Bien, tenemos libertad para aceptar o repudiar. Todo heredero, dice el 2287, puede aceptar la herencia que le es deferida. Voy a correr aquí para que no moleste. Todo heredero puede aceptar la herencia que le es deferida o renunciarla, pero no puede hacerlo por una parte de la herencia ni sujetar su opción a modalidades. La aceptación parcial implica del todo y la aceptación bajo modalidades se tiene por no hecha. Es decir, nuevamente, el concepto que podemos aceptar o repudiar la herencia, que es libre para realizarse, salvo una consecuencia que ya vamos a ver, y que si yo acepto con alguna modalidad, es decir, si yo acepto bajo una condición, bajo un cargo, simplemente esa aceptación no se tiene por hecha. Y si la realizo en forma parcial, es decir, acepto parte de la herencia, supónganse alguien viene y dice, mire, yo acepto el activo, pero no el pasivo, obviamente que esto no es posible, y la aceptación parcial significa la aceptación del todo. Bien. Caducidad del derecho de opción. ¿Cuándo caduca este derecho de opción? Cuando ya no tengo más posibilidades de aceptar o de repudiar la herencia. Eso pasa cuando desde el fallecimiento del causante han transcurrido 10 años. Y el 2288 lo dice claramente, caducidad del derecho de opción. El derecho de aceptar la herencia caduca a los 10 años de la apertura de la sucesión. El heredero que no haya aceptado dentro de ese plazo es tenido por renunciantes. Hoy la consecuencia es clara. En la época de Vélez Sarsfield no lo era, en la época de vigencia del Código de Vélez no lo era, porque teníamos que un 33.3, se jugaba el 33.13, el 33.14, el 33.66. Cuando alguien fallecía,
se tenía 20 años para aceptar o repudiar, pero la consecuencia no estaba expresamente establecida, y allí nacía la doctrina, expresando, al igual que la jurisprudencia, distintas interpretaciones. ¿Qué pasaba cuando ese tiempo había transcurrido? Algunos decían que quedaba como aceptantes, otros decían que quedaban como renunciantes, y una parte importante de la doctrina decía que dependía de si, pasado esos 20 años, ya había herederos aceptantes o no. Si pasado los 20 años ya había herederos aceptantes, el silencioso quedaba como renunciante. Y así se entendía de que, transcurridos esos 20 años, pues entonces el silencioso no tenía más derecho de aceptar la herencia. Ahora la consecuencia es clara. Y si pasan 10 años desde la muerte del causante y no se ha expedido, el silencioso queda como renunciante. El plazo para las personas llamadas a suceder en defecto de un heredero preferente que acepta la herencia y luego es excluido de esta, corre a partir de la exclusión. Esto significa de que si hay un heredero que se está discutiendo si tiene calidad o no de tal, porque la puede llegar a perder en virtud de una exclusión hereditaria, supónganse por indignidad, el derecho de aquel que viene con posterioridad al primero, al que es excluido, nace con la muerte. En un ejemplo lo podemos ver. Si fallecido el causante, el hijo es llamado a la herencia, el hijo de ese hijo, es decir, nieto del causante, tendrá derecho de aceptar o de repudiar la herencia si es que se le ha iniciado un juicio de exclusión a ese heredero preferente, que es un heredero que tiene una vocación actual. Ese, cuando la pierde por la exclusión que se le realiza, el que queda en subsidio de él, es decir, aquel que viene con una vocación eventual, va a ocupar el lugar de este a partir de que hubo una resolución judicial que dice, y que quede firme obviamente, que queda excluido de la herencia el hijo del causante, ¿sí?, que es el padre de ese nieto del causante. A ver si se entiende. Si yo tengo un causante, tiene un hijo, y este a su vez tiene un hijo, ese nieto del causante tendrá esos 10 años a partir de que su padre, hijo del causante, quede excluido de la herencia. Y allí nace ese tema. Bien. Vamos a la filmina que sigue. Intimación a aceptar o renunciar la herencia. Que se tenga 10 años no significa que debamos esperar esos 10 años, porque no sería justo para aquel que tiene una vocación eventual, supónganse, o aquel que simplemente quiere saber si su derecho será concurrente o lo va a excluir al que no quiere pronunciarse porque éste renuncia, le puede poner un término, ¿sí? Entonces tendrá que intimarlo para que acepte o renuncie la herencia. Y esa intimación tiene apercibimiento también. Si transcurrido el tiempo de la intimación, el intimado no se pronuncia, ese intimado se lo tiene por aceptante. Fíjense lo que dice el 2289. Intimación a aceptar o renunciar la herencia. Cualquier interesado puede solicitar judicialmente que el heredero sea intimado a aceptar o renunciar la herencia en un plazo no menor de 1 mes ni mayor a 3 meses, y renovable una sola vez por justa causa. Transcurrido el plazo sin haber respondido a esa intimación, se lo va a tener al silencioso como aceptante. Es decir, la intimación va a ser una intimación que va a venir desde justicia, porque es una intimación judicial. Esa intimación conlleva un apercibimiento, y ante el silencio del intimado a aceptar o repudiar, ese silencio se va a tener como que queda aceptante de la herencia. Nuevamente hacemos efectivo ese artículo 263 del actual Código Civil y Comercial, en el sentido de que el silencio es tenido como aceptación de la voluntad. Esto también ocurría en época de Vélez, pero no teníamos específicamente esa
esa consecuencia en el artículo 33.14. Lo que quedaba era la posibilidad de solicitarle al tribunal que expresamente, al momento de que se intimara a aquel que debía pronunciarse, que el tribunal pusiera esos apercibimientos. Y como la renuncia no se presume, el silencioso debía quedar como aceptante. En pocas palabras, esa intimación debe decir: acepte o repudie la herencia en el término de 1 a 3 meses, lo pondrá en el tribunal, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere, si no se pronunciare, se lo tendrá como aceptante. La intimación no puede ser hecha, dice, hasta pasados los 9 días de luto y llanto, ¿sí?, que son los 9 días desde la muerte del causante, sin perjuicio de que los interesados soliciten medidas necesarias para resguardar los derechos que les corresponden. Es decir, si bien es cierto de que hay que esperar 9 días de luto y llanto, esto viene de la época de Justiniano, también es cierto que no debemos esperar esos 9 días para poder realizar esas cautelares que son necesarias para resguardar los derechos. Es decir, si yo espero 9 días, puede ser que parte del acervo hereditario pueda ser ocultado, sustraído, ¿sí?, y que los herederos se vean privados de este. Por eso es que hacemos esa salvaguarda. Si el heredero dice finalmente, voy a correr acá para que podamos ver finalmente el último párrafo. Si el heredero ha sido instituido bajo condición suspensiva, la intimación solo puede hacerse una vez cumplida esa condición. Es decir, si yo digo que hay un heredero que está sujeto su calidad de tal a que se cumpla una condición, ejemplo, el testador dice: instituyo heredero a determinada persona bajo la condición de que se reciba de abogado. Y supónganse que también le establece un plazo para hacerlo y le dice que se reciba de abogado antes de, no sé, supónganse 50 años, antes de que cumpla los 50 años. Una vez que se cumple la condición de que es abogado, él toma la posibilidad de ser heredero, y a partir de allí es que puede ser intimado, ¿sí?, porque toma calidad de heredero, a que acepte o repudie la herencia, porque hasta que se cumpla esa condición suspensiva, pues claramente que no es heredero. Bien, vamos a la próxima diapositiva. Aquí dice transmisión, voy a correr, de la herencia, ¿sí?, transmisión de la herencia, de ese derecho, perdón, es la transmisión del derecho de opción. ¿Cuándo se transmite ese derecho de opción y en qué condiciones? Aquí está el 2290. Dice: si el heredero fallece sin haber aceptado ni renunciado a la herencia, el derecho de hacerlo se transmite a sus herederos. Y estamos hablando del periodo de 10 años. ¿Se acuerdan que tienen 10 años para aceptar o repudiar la herencia? Si en el término de 10 años, dentro de ese término, el heredero llamado a la herencia fallece, los herederos de ese heredero toman su lugar y pueden aceptar o repudiar la herencia de aquel, en tanto y en cuanto no se hayan cumplido los 10 años. Supónganse, el causante fallece, el heredero toma ese título de tal, pero todavía no aceptó o repudió la herencia, y fallece a los 7 años de haber fallecido el causante. Los herederos de este heredero tendrán 3 años, ¿sí?, el tiempo que le resta, para aceptar o repudiar la herencia. Si estos no se ponen de acuerdo en aceptar o renunciar, supónganse que son varios los herederos llamados a ocupar el lugar de ese heredero, o sea, si no se ponen de acuerdo, los que aceptan adquieren la totalidad de los derechos y las obligaciones que le corresponden a él. Es decir, si por el fallecimiento de ese heredero 5 personas son llamadas, pero solo 2 toman el título de él, pues esos 2 son los que ocupan el lugar del heredero que ha fallecido. La renuncia de la herencia del causante fallecido sin aceptar ni renunciar una herencia a él deferida implica también la renuncia a esta. Es decir, si yo no me expido respecto de la herencia de aquel que es llamado
a ser heredero de otra sucesión, el fallecimiento sin que se produzca una aceptación o renuncia, pero aquel que es llamado a la herencia de ese heredero renuncia sin haberse expedido respecto de la primera, pues entonces quedará como renunciante también a aquella. Bien, ¿qué efectos tiene? Los efectos son de que ejercicio del derecho de opción, dice el 2291, lo tiene con un efecto retroactivo al día de la apertura de la sucesión. Y esto lo hemos dicho en distintas oportunidades. Como el efecto es retroactivo, esa aceptación se produce desde el fallecimiento mismo del causante, porque no existe intervalo de tiempo entre la muerte, la apertura y la transmisión a la herencia. Se produce en un mismo instante, y esa es la situación por la cual cuando nosotros decimos se produce la delación, esa invitación a aceptar o repudiar la herencia se produjo en un instante. Y si después de tiempo suficiente vienen otros herederos a aceptar o repudiar la herencia, en tanto y en cuanto todavía quede expedita la posibilidad de aceptar la renuncia por parte del que no se pronunció, pues entonces sus derechos están resguardados. Y cuando simplemente acepta, se lo tiene en forma retroactiva a la fecha del fallecimiento del causante. Lo que nosotros hemos dicho en más de una ocasión, de que cuando se produce la muerte del causante es como que sacamos una foto instantánea, en ese momento. Y allí tenemos que ver quiénes son los que han sido llamados a la herencia. Y si los llamados a la herencia no se han pronunciado, pues, y han fallecido, los herederos de ese heredero pueden tomar ese lugar. ¿Sí? Es decir, sacamos una foto instantánea al tiempo del fallecimiento del causante, vemos al causante, vemos quiénes son sus sucesores y vemos la ley que rige a esa sucesión, porque la ley va a regir de acuerdo al tiempo del fallecimiento del causante. Esos que están allí en la foto podrán aceptar hasta que pasen 10 años. Y si no lo hicieran, pues entonces podrán venir los herederos de esos herederos, siempre y cuando no hayan pasado los 10 años, y tomen su lugar. Ahora, una vez que pasaron los 10 años, lo que dijimos antes, se produce la caducidad de ese derecho de opción. ¿Qué acciones tienen los acreedores del heredero? Supónganse que si hay un heredero que renuncia a la herencia en perjuicio de sus acreedores, esos acreedores pueden hacerse autorizar judicialmente para aceptarla en su nombre. Nosotros lo veíamos como una subrogación, ¿sí?, que están teniendo, ocupar el lugar de aquel que no se pronuncia para cobrarse su crédito. En tal caso, dice, la aceptación solo tiene lugar a favor de los acreedores que la formulan y hasta la concurrencia de sus créditos. Esto es así. Supónganse que hay una delación, es decir, fallece el causante, los herederos son llamados y uno de esos herederos no se pronuncia. No se pronuncia porque sabe que teniendo acreedores, esos acreedores van a poder servirse de lo que él cobre. Quizás hasta intencionalmente haga esto de no pronunciarse, pero los acreedores de ese heredero silencioso, de aquel que tiene esa vocación hereditaria y que no se ha pronunciado, podrán tomar su lugar, pero con determinados requisitos. Primero, para que puedan ejercer ese derecho, su crédito debe ser anterior a la fecha en que renuncie el heredero. Si renuncia el heredero y luego toma un crédito, esos acreedores posteriores no pueden. Son los acreedores anteriores a la renuncia. Tengan en claro esto, no necesariamente sean anteriores al fallecimiento del causante, porque quizás esos acreedores, aquel que le prestó, ¿sí?, dinero, ejemplo, a ese que todavía no se pronunció, a ese heredero que no ha tomado
efectivamente su lugar, lo ha hecho sabiendo que tiene con qué pagarle. Es decir, primero, esos acreedores deben ser de fecha anterior a la renuncia. Segundo, tienen que demostrar obviamente el crédito que tienen para con aquel heredero renunciante, es decir, con relación a ese renunciante. Y tercero, tienen que demostrar la insolvencia de ese heredero renunciante, es decir, de ese renunciante. Tienen que demostrarla para ocupar el lugar, porque tengan en cuenta que un efecto principal que provoca la renuncia es que queda excluido de la herencia y se tiene al renunciante como si jamás hubiera existido. Y esto es independiente de un derecho de representación en el cual los descendientes del renunciante pueden ocupar el lugar del renunciante. ¿Sí? Los descendientes del renunciante podrán ocupar en su conjunto, ¿sí?, el lugar del renunciante y exigir lo que a aquel le hubiere correspondido. Hay distintas formas de aceptación. Una es expresa, una es tácita y otra es una aceptación forzada. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita, dice el artículo 2293. Es expresa cuando el heredero toma calidad de tal en un acto, ¿sí?, otorgado por instrumento público o privado. Es decir, si por cualquier instrumento público o privado aquel que es llamado a la herencia se pronuncia en forma positiva, en forma de que quiere tomarla, pues entonces allí se producirá una aceptación expresa. Y es tácita cuando otorga un acto que supone necesariamente la intención de aceptar y que no puede haber realizado ese acto sino en calidad de heredero. Aquí el código expresamente establece aquellos actos que implican aceptación de la herencia y hace una enumeración de actos que lo consolidan como tal, es decir, como herederos. Allí, los actos que implican aceptación están delimitados por el artículo 2294 y establecen el inciso A que la iniciación del juicio sucesorio del causante o la presentación en un juicio, voy a ver si puedo ampliar el power, no lo puedo abrir de aquí, pero bueno, dice que en el juicio en que se pretenda la calidad de heredero o derechos derivados de tal calidad. Es decir, si el sucesible, el que es llamado a la herencia, se presenta abriendo el sucesorio, o bien se presenta en aquellos juicios donde el causante es actor o es demandado, pues entonces está tomando calidad de heredero, está aceptándolo. También dice que es un acto de aceptación tácita la disposición a título oneroso o gratuito de un bien o el ejercicio de actos posesorios sobre él. Este es un acto clásico que suele darse en la mayoría de los sucesorios. Es decir, que el heredero, luego de haber transcurrido un año, esté ocupando un bien inmueble sobre la sucesión, pues entonces será un acto claro. Ese es el inciso C, les pido disculpas. La ocupación o habitación del inmueble de los que el causante era dueño o condómino después de haber transcurrido un año del deceso. Ese es el clásico que en más de una ocasión ocurre. Es decir, cuando alguien ocupa el lugar, un inmueble que tenía el causante y dice transcurrido un año, porque puede ser que fallece el causante y hasta que consigue un lugar donde vivir, el heredero ocupa ese lugar, pero muestra no tener calidad, no tener voluntad de ser heredero si dentro de ese año va y se traslada a ocupar otro bien. Pero si pasa un año y lo sigue ocupando, es un acto de aceptación tácita. El inciso B lo que decía era la disposición a título oneroso o gratuito de un bien o el ejercicio de los actos posesorios sobre él. Es decir, si dispone de un bien, es claro, el inciso B, si ocupa, si dispone, sea en forma gratuita o oneroso de un bien, claramente que al tomarlo y transmitirlo por el título que sea, está tomando la calidad de heredero. El inciso D nos habla
Disculpen, vamos a mover la filmina que si no después va a molestar. Bien, el hecho de no oponer la falta de aceptación de la herencia en caso de haber sido demandado en calidad de heredero. Si inician una demanda contra el sucesible y lo intiman en calidad de heredero, el no oponer una falta ¿cómo es? Digamos, de calidad de heredero, es decir, falta de legitimación activa. Si alguien dice, mire, la demanda es contra el causante, yo no quiero ser heredero, por lo tanto yo simplemente opongo esa falta de legitimación pasiva y contra mí no pueden demandar. Si no lo hace y contesta la demanda, pues entonces es un claro acto de aceptación tácita. Si hace una cesión de derechos hereditarios, sea oneroso o gratuito, también está mostrando calidad de heredero. Es decir, para ceder derechos hereditarios, primero lo tiene que tomar. Por lo tanto, claramente toma calidad de heredero. Y finalmente dice la renuncia de la herencia en favor de alguno o alguno de sus herederos, aunque sea gratuita. Este inciso ha sido discutido porque es medio como que hay una contradicción. La renuncia es unilateral, de arranque tenemos que decir eso, y que una renuncia implique una aceptación hasta es contradictorio. ¿Me siguen? Si yo digo que renunciar me hace tenerme por aceptante, pues son términos que se contraponen. En rigor técnico, el inciso F mostraría un caso más de cesión de derecho hereditario, porque si se renuncia en favor de algún heredero, evidentemente toma la herencia para pasárselo a él, a ese heredero. Ahora, es decir, y si renuncia en favor de todos los herederos, también está demostrando su voluntad de que en rigor técnico no está renunciando, sino que la está cediendo, aún en el caso de que lo hiciere en forma gratuita. Ahora también el código expresa cuáles actos no implican aceptación. Y esto es un acierto del código desde mi perspectiva, porque nos ilustra de casos concretos que en más de una situación en doctrina se discutía si era realmente un acto de aceptación o no. Y ahora, al tener el código expresamente establecido, pues trae luz a esta situación. Los actos que no implican aceptación dicen que son, desde el inciso A al F, los actos puramente de conservación, los de supervisión o administración provisional, así como los que resultan necesarios por circunstancias excepcionales y son ejecutados en interés de la sucesión. Es decir, los actos de conservación, de supervisión o de una mera administración provisional ni siquiera implican actos de aceptación. Si paga gastos funerarios y de última enfermedad, tampoco son actos de aceptación. Si paga los impuestos adeudados por el difunto, los alquileres que el difunto debe y otras deudas cuyo pago es urgente, el pagar no lo convierte en heredero. El pagar no lo convierte en heredero. El reparto de ropas, de documentos personales, de condecoraciones y diplomas del difunto o recuerdos de familia, hecho con el acuerdo de todos los herederos que se repartan entre ellos, tampoco implica aceptación. Si cobra rentas de los bienes de la herencia y esas rentas son aplicadas, ¿sí? Se emplean a realizar pagos a los que se refiere el inciso B, que leímos recién, tampoco es acto de aceptación. O bien si se deposita ese dinero en una escribanía, ejemplo. Tampoco implican actos de aceptación la venta de bienes perecederos, efectuadas antes de que se designe al administrador de la herencia. Si se da a ese destino, al precio, ¿sí?, que ha cobrado, el destino dispuesto en el inciso 10, en el inciso D, que leímos recién. Este artículo, ¿sí?, si se hace en ese sentido, tampoco implica aceptación. En caso de no poder hallarse al comprador en tiempo útil, la donación a entidades en asistencia social o el reparto entre todos los herederos tampoco implicará aceptación. Finalmente, en el inciso F dice que la venta de bienes cuya conservación es dispensiosa
o son susceptibles de ser desvalorizadas rápidamente, si ese dinero, el precio obtenido, se le da el destino que decía el inciso D, es decir, el cobro de las rentas de la herencia, y si se emplea para el pago que refería también el inciso B. Es decir, el inciso F nos dice claramente que si yo tengo bienes de conservación dispensiosa, es decir, me cuesta más conservar los bienes que lo que valen los bienes, entonces el producir esos bienes y aplicar ese pago al pago de los que establece el inciso B, es decir, pago de última enfermedad, de gastos funerarios, de los impuestos que adeudaba el causante, de los alquileres que el causante adeudaba, y otras deudas que eran de pago urgente, pues entonces esos actos tampoco implican aceptar. Ahora vamos a un supuesto de aceptación forzada. Y en esto debemos decir que el código también ha innovado. ¿Por qué? Porque la aceptación forzada está pensada en aquel heredero que oculta o sustrae bienes de la herencia. Y ahora, a diferencia de lo que establecía Vélez, no solamente queda con una responsabilidad ilimitada, una responsabilidad ultra vires, esa responsabilidad que hace que el heredero pague con todo su patrimonio y no hasta el valor de los bienes que constituyan el acervo hereditario. Esa responsabilidad que se extiende en forma ilimitada no es la única sanción. Aquí se agrega una sanción que realmente ha sido un acierto. Esa sanción significa que no va a poder tomar parte alguna de todo aquello que haya sustraído u ocultado. Es decir, de aquello que sustrajo u ocultó, de eso no recibe nada. Es un bien que para él desaparece de la herencia, para el que oculta y para el que sustrae, o para el que sustrae. Y dice que en el supuesto de que no pueda restituir la cosa, porque la cosa por determinadas circunstancias realmente no puede encontrarse o no puede ser restituida, entonces lo que va a deber es el valor de esa cosa. Y en el peor de los escenarios, si no tiene para restituirlo, se le descontará al tiempo de, el reparto de la herencia, ¿sí? Porque no tiene derecho a parte alguna sobre lo que sustrajo o ha ocultado. Bien. Finalmente nos dice que si se acepta por una persona, la aceptación que se haga en favor de una persona incapaz o de capacidad restringida, en modo alguno la puede perjudicar a ese incapaz, a esa persona incapaz o de capacidad restringida. Claramente lo dice el 2297, dice que la aceptación por una persona incapaz o con capacidad restringida, que la aceptación de esa herencia por el representante legal de esa persona incapaz nunca puede obligar a éste al pago de las deudas de la sucesión más allá del valor de los bienes que le sean atribuidos. Es decir, frente al incapaz y frente al que tiene capacidad restringida, la responsabilidad siempre va a ser limitada y responde hasta el valor de los bienes que reciba por la herencia. Igual reglas, dice, se debe aplicar en la aceptación de la herencia por una persona de capacidad restringida, obviamente, lo que estábamos diciendo antes, aunque haya actuado con asistencia por su representante legal o convencional. Bien. Dijimos que se tiene derecho de aceptar, de renunciar o de guardar silencio. Y en los tres supuestos siempre había posibilidad de intimar al silencioso. Ahora vamos a la renuncia. La renuncia, más allá de los caracteres, que es unilateral, voluntaria, que esa renuncia no puede, deja al heredero con una lógica situación, al renunciante lo deja como excluido de la herencia. Es formal también, decimos, porque ya vamos a ver que requiere escritura pública. El principal efecto que se tiene es que se tiene al pronunciado como renunciante como si jamás hubiera existido. Y la herencia se difiere como si él nunca hubiera sido heredero.
Independientemente de lo dicho, sabemos, y ya estuvimos algo adelantando, que se aplica el derecho de representación. Es decir, que el renunciante queda excluido de la herencia, la renuncia es un acto jurídico en virtud del cual una persona que es llamada a la herencia manifiesta su voluntad de repudiarla, de no aceptar. Miren lo que dice el artículo 2298. El heredero puede aceptar la herencia y puede renunciarla, pero dice el artículo 2298, el heredero puede renunciar a la herencia en tanto no haya mediado acto de aceptación. Una vez que aceptó, ya no puede repudiarla. Vamos a dejar aclarada una cuestión, la retractación de la renuncia. Alguien se puede retractar de la renuncia, el que se retracta es aquel que se pronuncia. Aquel que se pronuncia se arrepiente de haber renunciado y expresa su voluntad de retractarse, de arrepentirse. Esto lo va a poder hacer en tanto y en cuanto no haya habido otro heredero que haya aceptado la herencia. Porque si otro heredero aceptó la herencia, se produce el derecho de acrecer, es decir, de tomar aquello que otro no quiso o no pudo tomar. Se apropia el aceptante de lo que el renunciante dejó. Porque cuando se llama a los herederos, se llama una universalidad, y todo heredero tiene la vocación expansiva al todo. Esto significa que si alguno ha repudiado, éste toma la porción de aquel, y ahí ya no tendrá más posibilidad de retractarse. La forma de la renuncia lo explica el 2299, dice que la renuncia de la herencia debe ser expresada en escritura pública. También puede ser hecha en acta judicial incorporada al expediente judicial, siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del documento. Desde ya les pido de que tengan bien claro que esto no es igual que la formalidad que tiene la cesión de derechos hereditarios. Cuando se trata de renuncia tenemos dos opciones. Una es la escritura pública. La otra es expresarse dentro del proceso judicial, es decir, dentro del expediente sucesorio, mediante un acta judicial que pasa, ¿sí?, por ante el secretario actuante, el secretario del juzgado, se certifica la firma y se introduce dentro del expediente sucesorio. Esa forma es válida en tanto y en cuanto exista un sistema informático que asegure que ese documento no pueda ser alterado. ¿Sí? En principio nosotros, aquí en la ciudad de Rosario, dentro de nuestros tribunales, tenemos informatizado el sistema. Ahora, lo que cabrá es determinar con certeza si este sistema informático asegura la inalterabilidad de los documentos. En esto yo no me voy a expedir porque tendríamos que preguntar a alguien que conozca lo suficiente de informática para saber si este sistema informático asegura la inalterabilidad del instrumento. Si es así, pues entonces absolutamente es válida esta forma también de renunciar. Bien. Allí teníamos lo que mencionábamos antes, la retractación de la renuncia. El heredero renunciante puede retractarse su renuncia, puede retractar su renuncia hasta tanto no haya caducado su derecho de opción. Claramente, si ya pasaron los 10 años, pues entonces ya no tiene tiempo de retractarse porque tampoco es válida su aceptación. Es decir, yo no me puedo retractar de una renuncia, ¿sí?, si ya pasaron más de 10 años, porque el silencioso, ¿se acuerdan que lo teníamos como renunciante? Y si la herencia no ha sido aceptada por otros herederos. Y también la posibilidad de que si el Estado tomó en posesión de los bienes, tampoco puede hacerlo. ¿Sí? Entonces, reconstituimos el concepto, se puede retractar siempre y cuando no hayan pasado los 10 años, siempre y cuando otro heredero no la haya aceptado, y siempre y cuando el Estado no haya tomado posesión de los bienes.
La retractación no afecta los derechos adquiridos por terceros sobre los bienes de la herencia. Es decir, el tercer adquirente a título oneroso y de buena fe, pues entonces los derechos que haya adquirido son firmes y no podrán ser cuestionados. ¿Qué efectos tiene la renuncia? El efecto esencial, el que habíamos comentado: el heredero renunciante es considerado como si nunca hubiera sido llamado a la herencia, sin perjuicio de la apertura del derecho de representación en los casos que este código tiene lugar. En dos palabras, porque no vamos a hablar en esta etapa del derecho de representación, lo vamos a ver oportunamente cuando tratemos el tema, simplemente a los fines que quede claro, el derecho de representación es el derecho que tienen los descendientes de ocupar el lugar de los ascendientes cuando estos no quieren o no pueden. En este caso no quieren, esos ascendientes no quieren porque renuncian, entonces los descendientes de este pueden aceptar la herencia que ha repudiado su ascendiente. Recuerden, el derecho de representación es un derecho que tienen los descendientes de ocupar el lugar de los ascendientes cuando ellos no quieran o no puedan aceptar una herencia. Y en este caso, insisto, en el caso que hablemos de renuncia, se trata de que no quiere porque la ha repudiado. Finalmente, quiero concluir diciendo de que este pase de PowerPoint que he realizado es un paso que hacemos a los fines de entender la normativa, cuestión que la vamos a ampliar no solamente con libros de textos sobre esta temática, sino también vamos a desarrollar un poco más en clase. Es un mero adelanto de los artículos que regulan esta cuestión de aceptación y repudiación de herencia. Bueno, nos veremos próximamente. Saludos para todos.